Hoy rodó la cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras la grave denuncia que hizo en el debate de moción de censura en el Senado el congresista Roy Barreras sobre la muerte de 8 niños en un bombardeo de la Fuerza Aérea al campamento de un jefe de las disidencias de las FARC en el Caquetá. El ministro Botero acaba de dar a conocer un comunicado en el que explica que tomó la decisión de presentar su renuncia ante la coyuntura política. En su reemplazo fue nombrado de manera provisional el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro. Estamos en diferentes puntos con nuestros periodistas para desarrollar la noticia del momento. Vamos primero de nuevo con Juan Jacobo Castellanos y el detalle de la renuncia del ministro. Renuncia que se veía inevitable, Juan. Sí, señor. El día del ministro arrancó muy temprano, sobre las 8 de la mañana, en la Escuela Superior de Guerra en el norte de Bogotá. Ofreció una declaración a la prensa en la que explicó que la operación contra las disidencias de las FARC en agosto de este año fue una operación legítima y que las fuerzas militares no sabían que allí había menores de edad. En el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, el senador Roy Barreras denunció que el funcionario ocultó información del bombardeo en el que fue abatido alias Gildardo o el Cucho, jefe de las disidencias en el Caquetá, y en el que además perdieron la vida 7 menores de edad. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? A primera hora de este miércoles, el ministro Guillermo Botero aseguró que el bombardeo fue una respuesta legítima de las fuerzas militares y que tras su ejecución no hay investigación contra miembros de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa Nacional no ha recibido a la fecha solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública. El comandante general de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, responsabilizó de la muerte de los menores a las disidencias de las FARC. Quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, que el gado residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. El general Navarro agregó que la información de inteligencia con la que se ubicó a alias Gildardo o el Cucho no incluía a menores de edad dentro de su estructura, que según él se movió desde Venezuela hasta zona rural de San Vicente del Caguán. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo el Cucho. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, respaldó al ministro Botero y a las fuerzas militares. Lo que sí es evidente es que quienes más están exigiendo hoy en el Congreso la renuncia del ministro son aquellos que guardaron silencio frente al reclutamiento de niños por parte de las FARC y son aquellos que no le han exigido ni un solo día la verdad frente a todos los niños víctimas del conflicto. En las últimas horas, el senador Roy Barreras insistió en que no cree la versión del ministro. Y tampoco dio explicación alguna de por qué durante 2 meses ocultó que de los 14 muertos en ese operativo, que él informó mintiendo porque eran 18, 8 de ellos eran niños y 3 de ellas, como informó el personero de Puerto Rico Caquetá, habían sido víctimas de reclutamiento y víctimas de abuso sexual, y la respuesta que el ministro de Defensa les dio fue bombardearlas. El comandante de las fuerzas militares indicó que la operación contra la estructura séptima de las disidencias de las FARC se desarrolló en el marco del derecho internacional humanitario y que está siendo investigada de oficio por la Fiscalía 113 de Villavicencio y por el Juzgado de Instrucción Penal 124 de la Fuerza Aérea Colombiana. Tras esta declaración, el ministro saliente de la Defensa no quiso responder las múltiples preguntas que los periodistas teníamos en horas de la mañana sobre esta operación. En el norte de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. La renuncia de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa se produjo después de un intenso día en el que hubo reuniones con el presidente Iván Duque, quien se acaba de pronunciar sobre la dimisión de su ministro de Defensa. Rubén Darío Bayona, ¿qué dijo el mandatario y qué viene ahora?
Jorge Alfredo, buenas noches. El presidente Iván Duque, quien se encuentra en Barranquilla, acaba de escribir en su cuenta de Twitter: me permito informar que he aceptado la renuncia de mi indefensa Guillermo Botero. En nombre de los colombianos y equipo de gobierno quiero agradecerle por su compromiso y sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias a su gestión logramos excelentes resultados en estos 15 meses. También escribió el presidente Duque: luego de aceptar renuncia de Guillermo Botero, designado como ministro de Defensa encargado al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las fuerzas militares. Y es que, según ha podido establecer Noticias Caracol, el presidente Iván Duque convocó sobre las 10 de la mañana al ministro saliente Guillermo Botero a la Casa de Nariño. Esta reunión duró por cerca de 1 hora. Allí el jefe de Estado, nos dicen, no sabía que en el bombardeo cayeron 7 menores de edad, que hubo molestia por parte del mandatario. Después de la reunión con Botero, se reunió con el general Luis Fernando Navarro para hablarle del encargo de la cartera de defensa. Y es que ya empiezan a sonar algunos nombres para reemplazar a Guillermo Botero. Se habla de Jorge Enrique Bedoya, de Rafael Guarín, de Andrés Villamizar y hasta de el exministro Juan Carlos Pinzón. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.